Bien, comenzamos entonces la mesa redonda, presidida, como pueden ver, por los dos retratos de Mariana. El que está a mi derecha es un retrato que está, el original está en el Arzobispado de Toledo, aunque también hay una copia en el Museo del Prado. Es Mariana con 88 años de edad. Y a mi izquierda hay un retrato, un óleo original que proviene del Ayuntamiento de Talavera, nos lo ha cedido el Ayuntamiento de Talavera. Y si se acercan podrán comprobar que tiene una gran calidad. Lo único que pasa es que necesita quizás una revisión, quizás una limpieza, pero tiene un toque solanesco. Y de hecho me he estado fijando que el rostro de Mariana semeja un poco al rostro de Unamuno. Yo creo que Unamuno entra en la gran tradición de pensadores españoles que no están ni con los unos, con H, ni con nosotros. Y Mariana es yo creo un ejemplo de esto también. Es decir, de esta gente que está un poco por encima de todo, y especialmente de todo el que esté a su favor. Que hay gente que se le fastidia que estén a su favor. Bueno, lo digo porque la mesa redonda, me decían antes, vamos a intentar no entrar al trapo. No, sí, vamos a entrar al trapo, por favor, que esto es un congreso de Mariana. Y Mariana, si estuviera aquí, sería una persona eminentemente que le gustaría la crítica, la confrontación, dentro de los ámbitos lógicos de la tolerancia y del buen gusto, ¿no? Y para eso tenemos a nuestros invitados de hoy en la mesa redonda. Voy a empezar por el profesor Carlos Madrid Casado, que es profesor, no puede sorprender, es profesor en matemáticas, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, y no hay que olvidar que es profesor de matemáticas en un instituto de secundaria de Torrelodones. Esto lo digo con mayúsculas porque creo que se trata, por lo tanto, de los grandes soldados mártires de la patria, los que estamos en las trincheras de Verdún soportando las grandes batallas. Además, ha publicado, también es profesor asociado de estadística en la Universidad Complutense, pero esas son ya zonas que están más retrasadas en la guerra. Ha publicado varios libros en la editorial de RBA, también conferenciante, por ejemplo, en el Museo del Prado, ha pronunciado varias conferencias. Y como podéis ver, pues es un hombre joven y que nos va a explicar cómo es posible que un matemático atraído por la estadística pues al final haya recabado en Mariana. Bien, un poquito más a mi izquierda, al lado de Carlos, está Iván Vélez, que también es una Berraris, ¿no? Porque es arquitecto investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Ha publicado un montón de revistas, un montón de publicaciones en la revista Catoblepas, y me comentaba, también estuvo aquí en los actos de precongresuales dando una conferencia, me comentaba que acaba de publicarse en México su libro El mito de Cortés, que a su vez haya sido publicada en ediciones Encuentro aquí en España. No se vende ahí a la salida, pero sí, creo que sería interesante pues echarle un vistazo, porque precisamente uno de los enfoques de su aportación tiene que ver con el concepto de mito en Mariana. Y bueno, ya Villacañas, porque después de la conferencia ya uno ha pasado a formar parte, ¿no? Pues no puedo, en representación de Julián, ya sabéis perfectamente todo. Os pido a los ponentes que no os ahorréis ningún tipo de puñetazos verbales, dialécticos, porque si no vaya rollo de congreso, los congresos de Pitiminí para otro sitio. Aquí estamos en un congreso de Padre Juan de Mariana, que yo creo que estaría orgulloso de ver cómo, no nos quedamos totalmente convencidos con lo que el otro dice,
aunque le escuchamos y valoramos lo que hace, lo que dice y cómo es, ¿no? Bien, Carlos, pues todo tuyo, adelante. En primer lugar, agradecer a la organización pues, el que me haya dado la posibilidad de estar en esta santa casa y intentaré comenzar haciendo gala a lo que me han propuesto, ¿no? Hayek, que va a ser uno de los personajes que va a salir en esta exposición, decía que había que ser suaviter in modo, fortiter in re, y yo intentaré ser fortiter in modo y fortiter in re. Entonces, el título de mi intervención es Juan de Mariana y la ciencia. Claro, el objetivo de lo que voy a intentar transmitirles en los próximos 15-20 minutos, en hacer un pequeño sketch de lo que tengo preparado, es lo siguiente. Analizar precisamente este sintagma, el sintagma Juan de Mariana y la ciencia. Claro, al principio esto puede chirriar en algunos oídos, porque puede sonar tan anacrónico como que si me hubiesen presentado aquí a ofrecer una conferencia sobre, qué sé yo, Juan de Mariana y la aviación o Juan de Mariana y la red de meteo. Lo que voy a intentar, y espero que al final de mi intervención quede claro, es que hay una conexión entre ambas ideas y que la conexión no es ni mucho menos gratuita ni tangencial. Bien, tenemos por supuesto, si el sintagma de mi intervención es ese, Juan de Mariana y la ciencia, dos ideas. Y tenemos básicamente una serie de posibilidades lógicas a la hora de relacionarlas. Una primera sería decir, no hay ninguna intersección. Es decir, entre la ciencia y el Padre Mariana no hay ningún tipo de relación. Podríamos decir también que hay una intersección parcial. O incluso en el límite una intersección total. Esa intersección total, ¿qué querría decir? Querría decirnos, por ejemplo, que la idea de Mariana queda contenida en la idea de ciencia y que entonces el Padre Mariana se reduciría a la condición de científico. Entonces tenemos por un lado, ya digo, la idea del Padre Mariana. Una idea que, por ejemplo, las bases del Congreso ya intentaban delimitar con una especie de lista de lavandería, ¿no? Por decirlo como decía Martin Harris. Esa lista de lavandería es la siguiente. Se le suele definir al Padre Mariana como jesuita, teólogo, filósofo, historiador y economista. Remarco esto último porque va a ser en parte de lo que voy a ver, la condición de economista del Padre Mariana. Esta lista de lavandería, esta rapsodia, también la encontramos en Jaime Balmes. Jaime Balmes, por ejemplo, en el siglo XIX le definía como consumado teólogo, latinista perfecto, literato brillante, estimado economista y político de elevada previsión. Sirvan estos apuntes, ¿no?, para hacernos una pequeña idea de por dónde puede ir la idea que uno puede forjarse de la figura del Padre Mariana. Por otro lado, tenemos la idea de ciencia. Y claro, la idea de ciencia es una idea muy compleja. Yo aquí me voy a acoger a la idea de ciencia que defiende el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Básicamente, aceptamos que la idea de ciencia tiene 4 modulaciones básicas. Una primera modulación es la idea de ciencia más original, la idea de ciencia como saber hacer. Es la ciencia del navegante, la ciencia del zapatero. Luego tenemos una segunda idea de ciencia, que es la ciencia como aristotélica, como un sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios. Esa idea de ciencia es la que encaja a la física aristotélica, la que encaja a la geometría euclídea, pero también a la teología escolástica. Tenemos una tercera acepción de ciencia, que es la ciencia en sentido positivo, cuyo escenario ya no es ni el taller ni la escuela, sino el laboratorio. Me estoy refiriendo aquí a lo que llamaríamos la ciencia positiva, la mecánica, la química, la física. Y finalmente tenemos una cuarta idea de ciencia que surgiría a finales del siglo XIX, principios del XX, que sería una extensión de esa tercera acepción, que son las ciencias humanas. Y aquí es donde entraría pues, la historia, la economía, un largo etcétera. Bien, de acuerdo con esta primera clasificación, hay que decir que la primera interpretación que he encontrado en la literatura que pone en juego una conexión entre la idea del Padre Mariana y la idea de ciencia pasa por conectarle con la cuarta acepción, con las ciencias humanas. Y es, por ejemplo, la de referirnos a su condición de historiador y en especial de economista. Esta es precisamente la apuesta que hacen los miembros de la Escuela Austríaca de Economía. Me estoy refiriendo a ciertas personas del Instituto Juan de Mariana o de la Universidad Francisco Marroquín que han estudiado la figura del Padre Mariana. Ellos lo hacen acogiéndose a la línea de Hayek, de Rothbard y fundamentalmente de una discípula del primero, de Margaret Gay Hutchinson, que estudiaron pues, cómo el origen del liberalismo estaría en una tradición católica más que en la tradición protestante. Es bien conocido que Hayek, al recoger el Premio Nobel de Economía en 1974, en su discurso menciona, por ejemplo, a los escolásticos Luis de Molina y a Juan de Lugo.
como que en ellos estaría la teoría subjetiva del valor frente a la teoría objetiva de Smith, Ricardo y que luego haría suya Marx, estaría en ellos, ¿no? Y que como la escuela liberal lo recoge. Dicho esto, los economistas austríacos, ya digo, ponderan la genialidad de Mariana en el campo de la economía a caballo entre los siglos XVI y XVII. ¿Qué elementos, qué ítems son los que señalan? Bueno, pues los liberales suelen defender, señalar que Mariana va a defender el derecho natural, la propiedad, la libertad, la soberanía del pueblo, sobre todo en relación con la doctrina del tiranicidio. Me permito apuntar simplemente como curiosidad que, bueno, ya saben que las obras de Mariana fue quemada públicamente en París y que incluso existe otra aventurada hipótesis, que a mí me parece muy aventurada, que dice que la personificación de la Revolución Francesa en la figura de la Mariana tendría ese nombre precisamente conectándolo con Juan de Mariana y su defensa del tiranicidio. Algunos incluso señalan también la denuncia de la corrupción política que se encuentra en Mariana e incluso de la ingeniería social. Para estas personas ligadas a la Escuela Austriaca de Economía, en su discurso sobre las cosas de la Compañía de Jesús ven una crítica a la ingeniería social. Quizás la obra más certera, que más nos llevaría en el caso de Mariana al campo de la economía, es por supuesto el Tratado de Discursos sobre la moneda de Bellón. Allí Mariana defendería que el rey no puede imponer impuestos ni adulterar el contenido metálico de la moneda. Incluso dicen que se puede encontrar la receta que los liberales suelen dar, que es la de que hay que limitar el gasto público. Claro, Mariana nunca dice limitar el gasto público, lo que dice es que la Casa Real debe gastar menos. Y el problema aquí está la confusión que hacen entre el Estado y la Casa Real. Bien. Entonces, el problema que yo le veo a la interpretación austríaca o liberal del padre Mariana es la siguiente, y es que cae en un anacronismo insalvable. ¿Por qué? Porque, como voy a intentarles defender, la economía como ciencia no existía en esa época. De hecho, yo creo que este anacronismo permea todas las interpretaciones que se han dado de Mariana a lo largo de la historia. Por ejemplo, Pi Margall le veía como partidario de una especie de César con sotana. Costa como un partidario de la colectivización agraria. Luego también hay quien en el siglo XX ya le ha visto como un socialdemócrata por su defensa del amparo o socorro de los pobres. O ya, en este último caso, la gente ligada al Instituto Juan de Mariana, pues lo vemos sobre todo en esa defensa de la libertad. Me interesa señalar que las bases del Congreso ya alertaban de esta especie de sobredimensión cientificista de la figura de Mariana. Leo. Nadie niega la pluralidad de problemas que aborda el padre Mariana, así como el papel destacado que tienen todos ellos, aun cuando los desarrollos o cierres de las categorías en las que se mueve están muy lejos de constituirse en ciencias. Fin de cita, ¿no? Con este gesto que a mí me recordaba al gesto clásico, ¿no?, de tirar de la cadena. No es este el lugar... No es este el lugar para explicar, siquiera sucintamente, las líneas generales de la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico, pero sí me voy a permitir, si me permiten, traer al caso dos ideas muy fundamentales para poder justificarles esta idea que quiero que quede claro, y es negarle la condición de economista al padre Mariana. Desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, lo que caracteriza a una ciencia es tener un campo en el cual hay múltiples objetos, en la cual los sujetos, mediante una serie de técnicas, van operando con esos aparatos, esos objetos que tenemos. De tal manera que en ciertos momentos van apareciendo una serie de relaciones invariantes, o sea, una serie de relaciones o estructuras que están por encima del plano subjetivo, que se demuestra que se van repitiendo una y otra vez, son recurrentes. Esos son lo que los científicos llaman los teoremas, las verdades científicas. Y cuando tenemos un cúmulo de esas verdades científicas es cuando se produce el cierre de una categoría, la cristalización de una ciencia. Claro, el problema que hay en las ciencias humanas es el siguiente. Y es que en las ciencias humanas las operaciones, que son básicas en la ciencia, aparecen en un doble plano. En un plano doble. Tenemos por un lado las operaciones que hace, por ejemplo, el sujeto bajo estudio. El animal, que por ejemplo estamos estudiando, que está estudiando el etólogo, o la conducta económica, por ejemplo, de una serie de personas. Pero también hace operaciones el científico. Como si dijéramos, la subjetividad aparece de dos maneras, como juez y como parte. Precisamente las dificultades que tienen las ciencias humanas para ser consideradas ciencias tienen que ver con eso, con que el ser humano aparece tanto como objeto de estudio, como tema, pero también como
persona que es la que está intentando analizar esas operaciones. Para sistematizar esta dificultad crónica de las ciencias humanas, la teoría del cierre propone una distinción que lo que pretende es simplemente sistematizarlo, intentar analizarlo, que es la distinción entre metodologías alfa y beta operatorias. Muy rápidamente, voy a simplificar muchísimo, buscando que se entienda lo mejor posible las ideas que voy a intentar dar. Fundamentalmente tendríamos dos planos. El plano alfa, que es cuando se intentan explicar las operaciones de los sujetos, regresando a un ámbito en el cual ya se ha perdido la escala de esas operaciones. Por ejemplo, cuando la conducta de una persona se intenta explicar mediante los genes, y los genes ya no operan, ya no están dados a nuestra escala operatoria subjetual, o mediante, en el caso del conductismo, mediante, por ejemplo, el sistema estímulo-respuesta. A veces la conducta de las personas, la conducta económica, se envuelve en estructuras estadísticas. Eso serían metodologías alfa. Sin embargo, si las conductas las seguimos explicando a la misma escala de las operaciones, es decir, explicándolo en relación con operaciones que hacen otras personas, terceros, estamos en las metodologías beta. Por ejemplo, un caso es la historia. Entonces, cabe preguntar lo siguiente, y leo: ¿qué tipo de cientificidad corresponde a la economía y cuándo se alcanza? ¿Se trata de una práctica prudencial, es decir, beta operatoria, o pueden reconocerse en ella componentes verdaderamente científicos, alfa operatorios? El problema con la economía es que es como una especie de acordeón. Se nos va estirando. Tenemos en la economía partes alfa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la econometría, con la estadística, con la teoría de juegos, que busca pues, el cálculo. Es una economía formalista, matemática. Pero también tenemos lo que los austríacos, los liberales, llaman con Mises, la praxeología. Pero claro, ¿qué es la praxeología? Es la propia conducta del individuo, es decir, es algo que permanece ya a una escala totalmente beta. No hay mucha diferencia, entonces, entre las operaciones del científico y las operaciones del propio sujeto temático bajo estudio. También nos encontramos con la política económica, con la economía política de los marxistas. Entonces, fíjense ustedes que hay como esos dos planos. Desde el punto de vista alfa, pues tenemos esa econometría, la economía matemática, y tenemos luego esa economía beta, que es prácticamente una práctica prudencial, pues que encasaría con la praxeología de los liberales, pero también con la economía política marxista. Bien, el cierre de la economía, a mi juicio, se produce a finales del siglo XVIII y hay que ligarlo al nombre de Adam Smith. ¿Cuál es, como si dijéramos, el descubrimiento de Smith, por así decirlo? Pues él se da cuenta de la rotación recurrente que hay entre módulos productores y consumidores en el marco de un Estado. Y esto es muy importante. El origen de la economía aristotélica era la casa, era una economía doméstica, que luego, a lo largo de la Edad Media, se puede ampliar, si se quiere, al monasterio. Pero lo que percibe Adam Smith en un momento en el cual ya han surgido los grandes imperios, los imperios del mundo atlántico, por decirlo con la expresión de Eliot, es que el marco económico ha cambiado, está a una escala totalmente diferente, es la escala del Estado. Y él se fija que dentro de un Estado hay una rotación de bienes, una circulación monetaria, etc., etc. Claro, el problema que hay en el cierre de la economía es que se segrega totalmente al Estado, se le barre por debajo del mercado, sin darse cuenta de que es el Estado, al fin de cuentas, el que posibilita el mercado. Claro, para los liberales, y sobre todo esto se ve mucho en su análisis del padre Mariana, como enseguida retomaré, tienen la sensación de que es el Estado el que corrompe el capitalismo, cuando no se dan cuenta de que más bien la lectura es al revés, es el Estado el que posibilita el capitalismo y la recurrencia de bienes. Permítanme la cita de una obra de Gustavo Bueno que se llama La vuelta a la caverna. Dice Bueno: el Estado no solo establece la moneda como parte formal del sistema económico, también, en su papel de Estado gendarme, hace posible que se mantengan a salvo los mercados de los asaltos de los que permanecen fuera de las cadenas de producción o distribución. Mediante la escolarización obligatoria hace posible la conformación de los individuos como productores y consumidores. Mediante la política de seguridad social permite la subsistencia, incluyendo el pan y circo, de una población que de otro modo causaría el desplome del sistema. El Estado crea además las infraestructuras, ferrocarriles, autopistas, líneas de alta tensión, sin las cuales la economía de mercado no podría funcionar. La diferencia, según esto, entre un Estado liberal y un Estado socialista no es una diferencia entre economía libre y economía intervenida, más bien es una diferencia entre economías intervenidas según determinadas proporciones. Fin de cita. Según esto, lo que quiero transmitirles es que toda economía, desde esta perspectiva, es economía política, pues supone un Estado.
Y el problema con la economía no es como quieren los liberales el Estado, no. El problema es que hay una pluralidad de estados. Es decir, que hay muchos estados, y los estados tienen una dialéctica entre sí. Igual que los imperios chocan, los estados chocan. Y eso es lo que hace que existan las fluctuaciones económicas. Uno puede estar de acuerdo, sin duda alguna, con la crítica que los economistas liberales hacen a la alquimia estadística, esa especie de economía formalista que, en parte, yo también me toca enseñar en la facultad en econometría, pero que es totalmente, en muchos casos, ficticio. Es una especie de sombreado de curvas que hacemos para explicar los estados de equilibrio, pero que luego la realidad siempre tiene un grado de complejidad que supera, por supuesto, a los modelos. Pero claro, el problema con la concepción económica de los liberales es que reducen la economía a la primera acepción. Si recuerdan, la primera acepción de ciencia que les comenté es la de ciencia como saber hacer. Es la praxeología de Mises. ¿Qué es entonces la economía? Pues la propia actividad del ser humano. O, cuando se ven forzados, atacados por ahí, dicen que la economía es un sistema de juicios a priori. Y entonces, ¿a qué se están remitiendo? A la acepción 2, a la acepción de sistema ordenado de principios. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo, uno de los puntales actualmente, junto con Jesús Huerta de Soto, del Instituto Juan de Mariana, continuamente tiene que salir al trapo defendiendo que la economía liberal no es una pseudociencia. Claro, el problema que ellos tienen es que no tienen, a mi juicio, una idea potente de ciencia que les permita realizar este análisis un poco más fino. Claro, porque cuando ves a un economista liberal explicarte la economía, a mí siempre me sorprende lo siguiente. Todo te lo explican con el ejemplo de Robinson, sin darse cuenta del hiato insalvable que hay entre Robinson y el Imperio norteamericano. Es que el salto es cualitativo, no, es que es muchísimo más. Entonces, ese es el gran problema que yo veo en la economía liberal, el ego esférico, la tentación de poner como sujeto de la economía al individualismo metodológico. Desde estas coordenadas, regreso a Mariana, me parece a mí que las teorías de Juan de Mariana solo a posteriori pueden leerse como teorías científico-económicas. ¿Por qué? Porque la economía, ya les he dicho, que se cierra como ciencia a finales del siglo XVIII. Y en su cierre como ciencia, si aceptamos las tesis, las coordenadas del materialismo filosófico, estaría más ligado a la acción ¿de quién? Pues de los comerciantes, de los mercaderes, de los banqueros, de los contables, en el contexto precisamente de ¿qué? Del surgimiento de los grandes imperios del mundo atlántico. España, Portugal, Holanda, Inglaterra. Claro, en todo caso, ¿qué se puede reconocer en la escolástica española? Pues en la escolástica española lo que se puede reconocer es el germen, como si dijéramos, de una idea filosófica de economía política, que todavía no ha cuajado, pero que ya está en germen ahí. ¿Por qué? Esto no es por azar. Es que precisamente en el Imperio Español es donde empiezan a verse ciertas paradojas relacionadas, pues, por ejemplo, con la inflación, con la llegada de la plata y la subida de precios. En otro punto hay que advertir que la concepción de la economía del padre Mariana, ya digo, sigue un poco presa de la concepción aristotélica de la economía doméstica. Y esto se ve muy bien en el hecho de que Mariana, los liberales suelen hacer una lectura de las citas de Mariana donde estén aquellas citas más económicas y dejan un poco aparte aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de teología moral, pero no se pueden separar unas de otras. Me explico. Si uno, por ejemplo, se fija en cómo define al tirano Mariana, verá que él también lo define como vicioso, lujurioso y cruel. Y de hecho el príncipe tiene que hacerse intolerante para que sea legal, posible, más que legal, sea legítimo el tiranicidio, tiene que hacerse intolerable por sus vicios y por sus delitos. El tirano es aquel que se deja llevar por las pasiones, viola la castidad, hace estragos en todas partes con sus uñas, dientes y cuernos. ¿A qué le recuerda esto? Al diablo. Es el diablo. Y desafía con su arrogancia e impiedad al propio cielo. Claro, no es de extrañar que en España, por ejemplo, a principios del siglo XX, haya quien sospechase que esa apología de la libertad que ahora se reivindica de Mariana, lo único que estaba haciendo era ¿qué? Pues defender a la Iglesia frente a la merma del poder que estaba teniendo frente al surgimiento de los estados modernos. Por decirlo rápidamente, si Mariana pone coto a la autoridad real, no lo hace tanto por una apología de la libertad individual que es irreconocible en su época, porque es muy posterior, está ligada al surgimiento del capitalismo, que es algo más posterior, sino, por decirlo así de una manera, un término que es posterior, porque está defendiendo una especie de cierto equilibrio entre las dos sociedades perfectas, entre la Iglesia y el Estado, en un momento que está marcado por la reforma. Me explico. En Inglaterra,
la reina de Inglaterra ya era la papisa. Y entonces lo que está sosteniendo Mariana es precisamente el papel de la Iglesia de Roma frente al Estado en esos momentos. Es decir, la lectura frente a los protestantes yo creo que no podemos perderla de vista. Y en Mariana hay un agustinismo muy fuerte, el famoso agustinismo que confronta ¿qué? Babilonia y Roma. Y recordemos que Agustín decía aquello, ¿no? Que Alejandro le veía prácticamente como un pirata. Por lo tanto, la única manera, a mi juicio, si ustedes ven, esto nos ha llevado a un callejón sin salida. No podemos defender que Juan de Mariana sea un economista. La única modo, a mi juicio, de relacionar a Juan de Mariana con la ciencia de su época pasaría por relacionarlo con otra acepción. ¿Cuál es? He descartado la cuarta, ¿de acuerdo? La de ciencia humana. Descarto también la tercera, la de ciencia positiva, salvando un tratado que tiene sobre los pesos y medidas en la antigüedad, donde analiza cómo los pesos y medidas en griegos, romanos, en fenicios, hasta la actualidad, no tiene obras cosmográficas como pudieran tener, qué sé yo, el padre García de Céspedes o el padre Acosta de Historia Natural. Tampoco se le puede relacionar con la acepción 1, la del saber hacer. No es, por ejemplo, el padre Alonso Barba escribiendo un tratado sobre el ensayo de los metales. No, solamente me queda por descartes una opción, y es la acepción 2. La de la ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios. Y esta es a mi juicio, la tesis que yo aquí positiva, después de esta parte más destructiva, crítica, que planteo. Y es que la conexión de Mariana con la ciencia, para poder dotar de un cierto contenido a este tema que se me propuso, el de Juan de Mariana y la ciencia, pasa por su participación en ciertos debates teológicos. Ciertos debates teológicos que anticipan la modernidad. Voy a intentar explicarlo muy rápidamente. Detrás de la revolución científica está lo que se llama la inversión teológica. La inversión teológica consiste en que los conceptos que antes se usaban para hablar de Dios empiezan a usarse para hablar del mundo. Esto es muy claro, pues hay muchísimos ejemplos. A mí uno que me gusta mucho es la probabilidad. El probabilismo moral de los jesuitas es el término probabilidad que se usa en matemáticas y en estadística, viene de ahí, viene precisamente de las discusiones entre jansenistas y jesuitas. De hecho, en Pascal ustedes no encontrarán en ningún sitio el término probabilidad, salvo en las provinciales. Y no lo usa en el sentido matemático, pese a que Pascal en las historias de la ciencia al uso ha quedado canonizado como el padre de la probabilidad. ¿Por qué? Porque Pascal, como jansenista que es, se separa totalmente de los jesuitas y a Caramuel, por ejemplo, le pone a parir. Entonces, para que ustedes vean cómo se produce esto, en qué momento podemos situar esa participación en ciertos debates teológicos que anticipan la modernidad de Mariana, pues en la polémica del auxilis. Ya sé que este debate, el debate del auxilis, puede sonar a cascado o saber a rancio, pero a mi juicio lo que está planteando es el conflicto moderno entre el determinismo de la ciencia y la libertad de los sujetos. En la cima del siglo, en 1588, el jesuita Luis de Molina publica La Concordia. Y como ustedes saben, lo que él buscaba era acomodar el libre arbitrio con la gracia, la presciencia, la providencia y la predestinación divinas. Inmediatamente el libro va a escindir dos bandos irreconciliables. Por una parte, los jesuitas molinistas y por otro lado, los dominicos bañecianos. Mientras que los dominicos, los bañecianos, tildarán a los molinistas de semipelagianos, los molinistas dirán que los dominicos son en el fondo criptoluteranos. Es curioso por lo siguiente, porque nuestro protagonista, y esto es un detalle muy curioso, Juan de Mariana, pese a ser jesuita, no se alinea con el bando molinista, sino que va a mantener una especie de tercera posición, quizás más cercana a los dominicos que a sus propios compañeros de orden, junto con el padre Enríquez. Bien, en el fondo esta distinción lo que se estaba ventilando que era la lucha de poder entre dos órdenes, entre los dominicos y una que estaba en ascenso en España, que eran los jesuitas. De hecho, en Salamanca, la Universidad de Salamanca, no se podía escuchar el nombre de Molina sin que los estudiantes empezasen a patear en las aulas salmaticenses. Al final Molina venció, como ustedes saben. Tuvo que superar tres barreras: la censura, cuyo fin era prevenir; el índice, disuadir; y la Inquisición, castigar. Los jesuitas lo que hicieron fue elevar el conflicto a Roma. Allí el Papa inaugura las famosas congregaciones de auxilis que se suceden, y con Luis de Molina, ya con una paletada de tierra sobre sus cabezas, ¿no?, por decirlo con la expresión pascaliana,
acaba venciendo, ¿no? Es el famoso Molina Víctor, que los jesuitas celebraron pues, con festejos públicos, fuegos artificiales y corridas de toros. Esta polémica, ya digo, entre el libre albedrío y la predestinación divinas, resulta por Molina de la siguiente manera. La idea que da Molina es que tenemos que tener una imagen de la libertad humana como que estamos navegando en una barca acompañados de Dios, y Dios y nosotros estamos remando a la vez. Entonces hay una causalidad. Dios nos ayuda a actuar libremente, pero en nada está violentando nuestro libre albedrío. Claro, a Báñez esto le parecía horrible. ¿Por qué? Porque Dios es causa primera, no causa segunda. Y entonces no podía ser la concausalidad que defendía Molina. Claro, lo que decía Molina es que los bañecianos tenían una idea de la libertad, y cito, como la del jumento conducido del ronzal, es decir, el burro en la cual Dios le está llevando hacia la libertad. Y dicen, eso no es la libertad, vendrá a decir Molina. Entonces, ¿cómo armonizar que Dios, que todo lo ve, que todo lo puede, y la libertad humana? Para ello Molina inventa una tercera ciencia, la ciencia divina. Esa ciencia divina, esa tercera ciencia, es la ciencia media. Los escolásticos diferenciaban fundamentalmente dos ciencias. Por un lado, la ciencia de simple inteligencia, que es la ciencia por la que se conocen las verdades de razón, los posibles. Por otro lado, la ciencia de visión o ciencia libre, que es por la que se conoce el futuro, lo que realmente va a suceder. Bien, pues entre lo posible y lo que realmente va a suceder, Molina considera los futuribles, lo que puede o no pasar si el sujeto está colocado en determinadas circunstancias, cómo puede actuar, aunque luego esas circunstancias no se den. Bien, supuestamente con esa ciencia de los futuribles, que sería la ciencia media, es lo que a Dios le permitiría saber cómo nos vamos a comportar y disponer el estado de cosas de la mejor manera para nosotros, sin violentar nuestro libre arbitrio. Es decir, que mientras los dominicos privilegiaban en el dualismo Dios-hombre a Dios, los jesuitas privilegiaban el papel del hombre. Sin embargo, Mariana no va a tomar partido, curiosamente, por esa defensa de la libertad que hacen sus colegas jesuitas. Es muy curioso porque en el discurso de las cosas de la compañía, Mariana se queja de la libertad de opinar que se daba entre los suyos. Y es curioso, ya digo, de nuevo, esto lo digo mirando a las interpretaciones que se favorecen desde ciertas instituciones liberales. Donde va a tratar fundamentalmente Mariana el tema de la gracia es dentro de los 7 tratados que publica en Colonia en 1609, en un diálogo, una especie de disputatio que suena a Cicerón por su esquema, que se llama de la muerte y la inmortalidad. Es un diálogo que se sucede en una finca cercana a Toledo, nos lo podemos casi imaginar aquí a las afueras de Talavera, en la cual en algún determinado momento, bueno, luego hay partes muy divertidas, cuando se condena a Epicuro, porque dice que si fuéramos epicúreos todos acabaríamos, pues eso, revolcándonos prácticamente en el fango, ¿no?, como hacen los hedonistas. Pues lo que va a mantener Mariana es que la libertad del hombre en nada queda menoscabada por la presciencia divina. ¿Por qué? Porque Dios no está en el tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Y como está fuera del espacio y del tiempo, Él es capaz de ver cómo nos vamos a comportar. Dice Mariana, es de igual manera que el hecho de que nosotros veamos el sol no le hace nada al sol. Dice, Dios no está viendo cómo nosotros nos vamos a comportar mañana. Igual que nosotros vemos cómo está el sol, pero nosotros al sol no le hacemos existir por el hecho de que le veamos. Voy acabando, sí, me queda nada. Bien, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esta discusión de escuela con la idea de ciencia? Bien, básicamente lo que tiene que ver es lo siguiente. Báñez dice en su apología de los hermanos dominicos que las ciencias divinas se habían levantado por analogía con las ciencias conocidas. Es decir, la ciencia de la ciencia de simple inteligencia son las ciencias alfa. Son las ciencias que se levantan de los posibles. ¿Cuáles eran las que conocían los escolásticos? La silogística, la geometría euclídea y la física aristotélica. ¿Cuál es la que corresponde a la ciencia de visión? La historia. Y entonces, ¿cuál sería esa ciencia media? Pues la tesis que sostiene Gustavo Bueno y David Álvar González, entre otros, es que es precisamente la ciencia que usan los confesores, que intentan llevar dulcemente hacia el bien a las personas que han pecado. Bien,
Ante el callejón sin salida al que llegó la ontología escolástica, y lo que me interesa es que ustedes vean cómo ese debate entre las ciencias divinas va luego a producirse en el siglo XX en relación a la ciencia, si el determinismo de la ciencia violenta también nuestra libertad. En ese sentido no estamos más que una refluencia de debates que se produjeron hace 3 siglos. Pues bien, concluida la revolución científica y la inversión teológica, es verdad que la ciencia ha heredado, y lo vemos en el fundamentalismo científico que nos invade, pues muchas de las características que se atribuían al Dios de la teología tradicional. A mi juicio, la importancia del Padre Mariana para la ciencia es esta: su participación como teólogo en ciertos debates que prefiguran la modernidad, porque las discusiones sobre las ciencias divinas y que referidas a Dios son desde luego absurdas, porque Dios no es que no exista, es que no puede existir. Alcanzan un sentido muy rico a la luz de las discusiones que suscitan las ciencias humanas del presente. Vale. Gracias. Don Iván Vélez, debatamos. Yo creo que si es un formato de debate, porque Carlos era un poco la carnaza, por decirlo así, no podemos extender mucho, ¿no? Bueno, pues yo doy un par de pinceladas. Pinceladas, tendría que decir tiempo porque me parece un poco... Sí. Bueno, vamos a ver, lo que yo expuse en su momento, que algunos quizá lo hayan visto, es una breve charla titulada El Padre Mariana y el mito de Bernardo del Carpio. Las líneas maestras, más o menos, que subyacían en la intervención, pues nos llevaban, por ir con toda celeridad y tratar de trabar con los demás contertulios, pues a varias situaciones complejas, ¿no? Una a la que atañe al puro mito, y yo aquí, pues por supuesto, me acojo al materialismo filosófico, que es mi escuela, por supuesto, y estos mitos individuales tienen una importancia enorme en su vinculación, mitos como el de Bernardo del Carpio, por supuesto, o el Cid, ahora que está aquí un señor que lleva su nombre, su apellido, que están conectados íntimamente con el imperio. En el caso de Bernardo del Carpio, que es incorporado de una forma canónica en la canónica historia general de España, compuesta por Juan de Mariana, y digo canónica porque se refiere, por supuesto, a una nación canónica, no a una nación pues étnica o fantasmagórica, como pudiera ser pues ahora esta que están intentando montar en algunas regiones españolas. Pues como digo, esta historia canónica se centra en una nación canónica y acude a personajes que, digamos, que desde la actualidad nos pueden parecer, y el caso de Bernardo del Carpio así lo sugiere, pues ciertamente brumosos, como si estuvieran todavía aureolados por estas visiones románticas, pues que han envuelto a muchos héroes, sobre todo de la Edad Media, por supuesto, ¿no? Por la lejanía en el tiempo. Estoy pensando también, pues no solamente en lo que le ocurre a Bernardo del Carpio en referencia a su historicidad, a su existencia real, sino incluso al propio Cid Campeador, que en algunos momentos, desde algunas posiciones, pues se ha negado y se le ha atribuido más veracidad a lo escrito que a lo ocurrido. Como tengo un poco de tiempo además, para el que quiera acercarse históricamente al personaje, o al personaje histórico mejor dicho, la fuente de la que yo he bebido es este libro escrito por don Vicente José González García, titulado Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles. En su título se funden estas dos cuestiones que yo creo que es importante tratar cuando uno hable de imperios. Por un lado, la batalla de Roncesvalles, que como ustedes saben se produce en los Pirineos. Hay que decir que hay dos batallas de Roncesvalles, una es en el 778, en la cual Carlomagno es vencido por los gascones, y además poner sobre la mesa a Carlomagno nos lleva a poner sobre la mesa, por supuesto, una de las ideas de Europa, uno de los grandes mitos actuales y que han recorrido los siglos con estos intentos, todos ellos fallidos, de la construcción de una Europa políticamente solvente. Es algo que yo creo que es de lo que podríamos debatir, si os parece. Pero nos sitúa, sobre todo, en una línea de fricción de lo que son dos naciones canónicas que además tienen una dimensión imperial. En el caso español es evidente, es decir, nosotros entendemos, y con bueno por supuesto, que la Nueva España es aquella que surge tras Covadonga. Otro episodio, por supuesto, también
que es carnaza para todos los negacionistas de la existencia de la nación española. Como todos sabemos, pues se quiere reducir pues casi a una leyenda puramente oscura. Nosotros distinguimos entre mitos luminosos, aquellos que explican algo, por lo menos que tienen cierta racionalidad, y mitos oscuros, pues aquellos que confunden completamente. Un mito oscuro biológico es pues creer que la mujer sale de la costilla del hombre. Eso es verdaderamente, aparte de infantil, pues que no explica nada. Y mitos luminosos, pues ya que estamos entre filósofos, pues el de la caverna creo que es hasta su propia representación bastante ilustrativo. Pero lo que a mí me interesa resaltar es que, aunque carezcamos de muchos datos en lo que respecta a Covadonga, en lo que respecta a Bernardo, pero no carecemos del todo, porque nosotros entendemos que la historia solo se puede construir a partir de relatos y reliquias. Lo cierto es que don Vicente José, pues en su obra, alude a un montón de cantares de gesta coetáneos o prácticamente inmediatos a la existencia de Bernardo. Unos cantares que en el caso español, como todos saben, si tienen una característica común es su crudo realismo. Me parece que en España, incluso aquellos que quieren ver en Marcial y todos aquellos, pues ya una serie de españoles o productos españoles, pues la escatología y el realismo nos ha marcado desde hace siglos. Bueno, eso sería algo también absolutamente discutible. Luego, además, tendremos las fuentes históricas, los cronicones, es decir, que el padre Mariana está, y si ustedes ven su propia historia, recurriendo, por supuesto, a fuentes documentales, a relatos, en definitiva. Por otro lado, pues hay una serie de lugares y de reliquias que han perdurado en el tiempo, aquellos que van vinculados a los padres de Bernardo, e incluso pues, a su lugar de entierro que visitó en su momento, para que veamos la solvencia ya de este mito, el propio Carlos V, que es en el que muchos ven no solamente esa dimensión imperial, sino una dimensión europea, también discutible, por supuesto, y una dimensión que engarza en cierto modo con lo que ha dicho Carlos en algún momento de su intervención, con esa especie de cesaropapismo del cual se sospechó en el cual podría recaer en su momento Carlos V, que es algo parecido a lo que habría ocurrido en Inglaterra con la papisa. Es decir, aquí esta especie de sospecha de que pudiera en su momento, por el poder que atesoró, pues encabezar el terreno político puro y duro y el terreno de la Iglesia. Y no faltaban posibilidades, desde luego. Entonces, como digo, la figura de Bernardo está precisamente en ese límite entre dos naciones, Francia y España, que su dimensión imperial se jugaron la hegemonía, sobre todo pues en Italia, además con la captura de Francisco I en su momento, para desgracia de los franceses, y luego pues ya sabemos esos intentos en realidad fallidos que ha tenido Francia, pues de tener un imperio que se asemejara pálidamente al español, y con el episodio final de Maximiliano en México, para que todos nos acordemos, pues, y para que tengamos una piedra de contraste entre ambas posibilidades. ¿Qué ocurrió en Roncesvalles? Pues que si en 778 Carlomagno es vencido por los gascones, no por los vascos, por supuesto, en el 808 todo parece indicar que existen las posibilidades reales de que sí que Bernardo venza a Roldán. Aquí tenemos otra vez esta perspectiva, esta tentación de reducir las historias a historias individuales, muy propio del romanticismo, ya que está de nuevo nuestro querido amigo mexicano, pues esta es una tentación que gravita siempre sobre personajes como Hernán Cortés. Pero en el caso de la batalla segunda de Roncesvalles, aquella en la que, si asumimos lo que dice el padre Mariana y todos los historiadores de su tiempo, Bernardo vence a Roldán, pues podremos discutir del hecho concreto, incluso del enfrentamiento individual, ¿verdad? Esa especie de imagen cinematográfica que hay. Pero lo cierto es que esas posibilidades que ya estaban latentes tras la oferta de Fernando II el Casto a Carlomagno de hacerse con un territorio, con un reino que se había quedado sin descendencia, Alfonso II el Casto, insisto, pues lo cierto es que eso no ocurrió. Es decir, que la realidad exacta no la conocemos, pero sus consecuencias, y para eso nos debe servir la historia, entendemos nosotros, son evidentes. Y es que Carlomagno no atravesó ese límite, que su imperio además
En cuanto cayó él, y esto nos llevaría a ciertas ideas o modulaciones de la idea de tiranía y de la idea de individualidad ligada a ella, pues cayó inmediatamente, se repartió, mientras que el Imperio Español, por una serie de mecanismos institucionales más potentes, pudo continuar reproduciéndose como si fuera un fractal en el otro lado del océano. Yo creo que esto es una cuestión esencial. Como tengo poco tiempo y no puedo abusar, yo creo que la reivindicación de Bernardo, del Cid, de Cortés, de todos estos héroes que son luminosos porque han servido para la pervivencia de una forma de estar en el mundo, que es la forma española de estar, con sus instituciones de todo tipo, pues es absolutamente luminoso. Han dado al menos, o han contribuido a la cristalización de una idea de carácter universal, católico también, en su doble dimensión, que es la hispanidad. Frente a estos mitos, que por supuesto son discutibles en algunos de sus perfiles más nítidos, pues tendríamos otros que yo creo que conviene confrontarlos constantemente. Y son aquellos que han sido confeccionados de manera oscura, con intereses espurios, por supuesto, y que tienen nombres, pues por ejemplo, por decir uno, y con esto acabo, como Jaún Zuría. Jaún Zuría, por ejemplo. Jaún Zuría. Y el Duende Culebro y todas estas patrañas que sirven hoy pues para alimentar determinadas desviaciones políticas, nada más.